Hola, pues ahora sí, continuando con los cuentos de la antología de cuentos de misterio y de terror, una selección de Ilan Stavans, pues leeré como no sé cómo se llame esta parte, pero es un poemita como esta parte donde viene como la dedicatoria o antes de que empiecen los cuentos. La verdad es que no sé cómo se llama, pero así. Anhelamos la verdad y no hallamos en nosotros más que incertidumbre. Buscamos la felicidad y no hallamos más que miseria y muerte. Somos incapaces de no desear la verdad y la felicidad, y somos incapaces de certeza y felicidad. Este deseo nos ha sido dado tanto para castigarnos como para hacernos ver de dónde y en dónde hemos venido. Blaise Pascal, Pensés. Y el primer cuento es de Joao Guimarães Rosa, quien fue narrador, médico y diplomático brasileño, considerado uno de los escritores brasileños más importantes del modernismo. Publicó 4 libros de cuentos y una novela, Grandes Sertão Veredas, un texto que además de revolucionario por su prosa arcaica y coloquial, y el uso frecuente de neoglicismos, es definida por algunos críticos como una novela metafísica. Nació en Cordisburgo, Minas Gerais, el 27 de junio de 1908. Murió el 19 de noviembre de 1967 en Río de Janeiro a los 59 años. Y este cuento se llama La tercera orilla del río. Nuestro padre era hombre cumplidor, de orden, positivo, y fue así desde jovencito y niño, por lo que testimoniaron las diversas personas sensatas. Cuando indagué la información, en lo que yo mismo recuerdo, él no parecía más extravagante ni más triste que los otros conocidos nuestros, solamente quieto. Era nuestra madre la que mandaba y quien a diario regañaba a mi hermana, a mi hermano y a mí, pero ocurrió que cierto día nuestro padre mandó que se le hiciera una canoa. Era en serio. Encargó la canoa una especial de palo vinático, pequeña, solo con la tablita de popa como para caber justo el remero. Tuvo que ser toda fabricada, elegida fuerte y arqueada en rígido, apropiada para durar en el agua unos 20 o 30 años. Nuestra madre mucho renegó contra la idea. ¿Sería que él, que no se ocupaba de esas artes, se iba a proponer ahora pesquerías y cacerías? Nuestro padre no hablaba. Nuestra casa en ese tiempo estaba aún más próxima del río, cosa de menos de cuarto de legua. El río por ahí se extendía grande, hondo, callado siempre, ancho de no poder verse la otra orilla, y no puedo olvidarme el día en que la canoa estuvo terminada. Sin alegría, sin inquietud, nuestro padre se le caló el sombrero y decidió un adiós. No dijo otras palabras, ni llevó provisión ni ropa, ni hizo ninguna recomendación. Nuestra madre pensé que iba a gritar, pero persistió solamente alba de tan pálida. Mordió el labio y bramó. Vete, pues, quédate, no vuelvas más. Nuestro padre contuvo la respuesta, me miró, manso, haciendo ademán de que lo acompañara. Solo algunos pasos. Temí la ira de nuestra madre, pero, de golpe, mañoso obedecí. El rumbo de aquello me imaginaba, me asaltaba una idea y pregunté, Padre, ¿usted me lleva también en esa canoa suya? Volvió a mirarme y me dio la bendición. Con un gesto me mandó de vuelta. Hice como que vine, pero volví a la gruta del monte para saber. Nuestro padre entró en la canoa, la desamarró para remar y la canoa salió alejándose, lo mismo su sombra como un yacaré extendida larga. Nuestro padre no volvió, no iba a ninguna parte, solo ejercitaba la invención de permanecer en aquellos espacios del río, de medio a medio, siempre en la canoa para no salir de ella nunca más. Lo extraño
de esa verdad lo extraño de esa verdad espantó a la gente, aquello que no había acontecido. Los parientes, vecinos y conocidos nuestros se reunieron y juntos se aconsejaron. Nuestra madre, avergonzada, se portó con mucha cordura. Por eso todos atribuyeron a nuestro padre el motivo del que no querían hablar: locura. Unos consideraban que podía tratarse del cumplimiento de alguna promesa o que nuestro padre, tal vez por escrúpulos de alguna enfermedad, como ser la lepra, desertaba para otra suerte de vida, cerca y lejos de su familia. Las voces de las noticias eran dadas por ciertas personas, pasantes, moradores de las riberas, incluso de la lejanía del otro lado, diciendo que nuestro padre nunca se asomaba a buscar tierra en ningún punto o rincón, ni de día ni de noche, y del modo como cursaba el río, libre solitario. Entonces nuestra madre y los parientes nuestros concluyeron que las provisiones que estuvieran escondidas en la canoa se gastarían, y él o desembarcaba y se alejaba yéndose para siempre, lo que por lo menos se decía con lo correcto, o se arrepentía de una vez y volvía a casa. Eso era un engaño. Yo mismo cumplía con llevarle cada día un tanto de comida hurtada, idea que tuve ya en la primera noche, cuando nuestra gente experimentó comprender fogatas a la orilla del río, mientras que a su claridad, que rezaba y se llamaba. Después seguido aparecí con piloncillo, broa de maíz, racimo de plátanos. Avisé a nuestro padre al fin de una hora, muy costosa de transcurrir. Así solo, él allá a lo lejos, sentado en el fondo de la canoa, detenida en el liso del río, me vio. No remó hacia acá, no hizo señas. Le enseñé la comida, la deposité en una cueva de piedras en la barranca, a salvo de bichos, de lluvia y rocío. Eso hice y rehice siempre mucho tiempo, sorpresa que más tarde tuve. Nuestra madre sabía de esa agencia, solo que disimulaba no saberla. Ella misma dejaba facilitadas sobras de cosas para que yo las consiguiese. Nuestra madre no se manifestaba mucho. Hizo venir a nuestro tío, su hermano, para auxiliar en la hacienda y en los negocios. Hizo venir al maestro para nosotros, los niños. Encomendó al cura que un día se paramentase en la orilla para conjurar y rogar a nuestro padre que desistiera de la entristecedora porfía. Una vez, por disposición de ella para amedrentar, vinieron los dos soldados, todo lo cual no valió de nada. Nuestro padre pasaba a lo largo, entrevistó o desleído, cruzando la canoa, sin dejar que se acercase nadie a la mano o a la voz, incluso cuando estuvieron no hace mucho dos hombres del periódico que trajeron lancha y pretendían retratarlo, no vencieron. Nuestro padre desaparecía por el otro lado, aproaba la canoa en el brezal de leguas que hay por entre juncos y matorrales, y él solo conocía a palmos su oscuridad. Uno tuvo que acostumbrarse a aquello, a las penas que trajo aquella. Uno nunca se acostumbró. Es verdad, lo sé por mí, que lo quería, y lo que no quería. Solo con nuestro padre lo hallaba. Esto era no entender de ninguna manera cómo él aguantaba, de día y de noche, con solo sol o aguaceros, calor, escarcha, y en los terribles fríos de la mitad del año, sin protección, solo con el sombrero viejo en la cabeza, por todas las semanas y meses y los años, sin tener en cuenta su irse de vivir. No bajaba en ninguna de las orillas, ni en las islas y los bajíos del río. Nunca más pisó suelo o pasto. Claro que al menos para dormir su poco, él debería amarrar la canoa en alguna punta de la isla, en lo escondido, pero no prendía fueguecito en la playa ni disponía de luz fabricada.
nunca más frotó fósforo. Lo que comía era un casi aún de lo que uno depositaba entre las raíces de la gemelera o en la gruta de la barranca. Él recogía poco, ni lo suficiente. ¿No enfermaba? Y la constante fuerza de los brazos para tener derecha a la canoa, resistente, aun en la demasía de las arrolladas, en el subir de las aguas, ahí cuando, en la embestida de la enorme corriente del río, todo arrolla el peligroso, aquellos cuerpos de animales muertos y truncos de árboles bajando, en espanto, en encuentro, y jamás habló más de él. Solo pensamos, no, nuestro padre no podía borrársenos. Y sí, por un rato, uno hacía como que olvidaba. Era apenas para despertarse de nuevo, de repente, con la memoria al provocarnos otros sobresaltos. Se casó mi hermana, nuestra madre no quiso fiesta. Uno pensaba en él, cuando se comía comida más sabrosa, también abrigados de noche, en el desamparo de esas noches de mucha lluvia, fría, fuerte, y nuestro padre, solo con la mano y una calabaza para ir vaciando la canoa del agua del temporal. A veces, algún conocido nuestro encontraba que me iba pareciendo más a nuestro padre, pero yo sabía que él ahora se había vuelto greñudo, borbón, con unas greñas, enfermo y flaco, negro por el sol y por los pelos, con aspecto de bicho, casi desnudo, aunque disponía de pieza de ropa que de cuando en cuando se le proporcionaba, y no quería saber de nosotros. ¿No nos tenía afecto? Justamente por afecto, por respeto, las veces que me alababan a causa de alguna buena acción mía, yo siempre decía: fue papá el que un día me enseñó a hacerlo así. Lo que no era cierto, exacto, era mentira por verdad. Si él no se acordaba ni quería saber más de nosotros, ¿por qué entonces no sabía o bajaba el río hacia otros parajes lejos? Él no lo, él no lo encontrable. Solo él sabía, pero mi hermana tuvo un niño. Ella porfió que quería mostrarle el nieto. Fuimos todos al barranco. Fue un lindo día. Mi hermana con vestido blanco, el del casamiento. Ella levantaba con los brazos la criatura. El marido sostuvo, para protegerlos, la sombrilla. Nosotros llamamos, esperamos. Nuestro padre no apareció. Mi hermana lloró. Nosotros todos lloramos, allí abrazados. Mi hermana se mudó con el marido lejos. Mi hermano se decidió y se fue para una ciudad. Los tiempos cambiaban en la lenta prisa del tiempo. Nuestra madre acabó yéndose también para siempre a residir con mi hermana. Había envejecido. Yo me quedé aquí, el único. Nunca podría casarme. Yo permanecí con los bagajes de la vida. Nuestro padre me necesitaba, lo sé, en su vagar por el río, por el yermo, sin dar razón de su actitud. Cuando yo quise saber y resuelto, indagué. Me dijeron lo que se decía. Nuestro padre, alguna vez, había revelado la explicación al hombre que le preparó la canoa, pero ahora ese hombre ya había muerto. Nadie que supiese, que hiciese memoria de nada, solo las falsas habladurías sin sentido, como aconteció en el comienzo, con las primeras crecientes del río, con lluvias que no escapaban. Todos temieron el fin del mundo. Decían que nuestro padre había sido el elegido como Noé, y que por lo tanto con la canoa se había anticipado. Pues ahora medio lo recuerdo. Mi padre, yo no podía considerarlo, y apuntaban ya en mí las primeras canas. Soy hombre de tristes palabras. ¿De qué tenía yo tanta culpa? Si mi padre siempre ponía ausencia, y el río, el río ponía perpetuidad. Yo sufría ya el comienzo de la vejez. Esta vida era solo demorarse. Yo mismo tenía achaques, ansias, cansancio, torpezas del reumatismo, y él, ¿por qué? Debía padecer demasiado. Por más
arrejuntado, no iba día más, día menos, a flaquear en su vigor, a dejar que la canoa se volcase o que flotase sin pulso en el andar del río para desempeñarse, horas abajo en el estruendo y en la caída de la cascada, brava con hervor y muerte. Apretaba el corazón, él estaba allá sin mi tranquilidad. Soy inculpado de lo que no sé, con herida abierta dentro. Sabría si las cosas fueran distintas y fui madurando una idea. Sin demorarme, ¿soy loco? No. En nuestra casa la palabra loco no se usaba, nunca más se usó. Los años todos, nunca a nadie se acusó de loco. Nadie es loco. Oh, entonces, ¿todos? Lo fui, porque fui allá, con un pañuelo para hacer más visible la señal. Estaba en mis cabales, esperé. Por fin él apareció, ahí y allá, el bulto. Estaba ahí sentado en la popa, estaba allí a la voz. Llamé unas cuantas veces y hablé lo que me urgía, jurando y declarando. Tuve que reforzar la voz. Padre, usted está viejo, ya cumplió lo suyo. Ahora usted viene, no precisa más. Usted viene y yo, ahora mismo, cuando quiera, los dos de acuerdo. Yo tomo su lugar, el de usted, en la canoa. Y, así diciendo, mi corazón batió en el compás seguro. Él me escuchó, se levantó, manejó el remo en el agua, de proa hacia acá, conforme, y yo temblé, hondo y hecho un saludo. El primero, después de tantos años transcurridos, yo no podía. Con pavor, erizados los cabellos, corrí, huí, me arranqué de ahí en un proceder desatinado. ¿Por qué me pareció? Porque me pareció que él venía de la parte del más allá, y estoy pidiendo un perdón. Sufrí el severo frío de los miedos, enfermé. Sé que nadie supo más de él. Soy hombre después de este perjurio. Soy el que no fue, el que va a callar. Sé que ahora es tarde y temo concluir mi vida en la mezquinidad del mundo. Pero entonces, al menos, que en el capítulo de la muerte me arranquen y me depositen también en una simple canoa, en esa agua que no cesa, de extendidas orillas, y yo, río abajo, río afuera, río adentro, el río. Y se termina. ¿Qué? ¿Qué? La verdad es que sí está bien interesante. Es como qué pasa a veces por la mente de las personas, ¿no? Que hacemos cosas que para nosotros tienen un porqué, pero para los demás no. Y a veces todos buscamos una explicación de por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Porque duele desprendernos de las personas a las que les tenemos como aprecio, como él a su padre, ¿no? Y pues nada, eso es todo. Espero verles pronto con el siguiente cuento.